Bienvenidos a este nuevo programa de Radio Revolución, una voz al servicio de la revolución. Bienvenidos y como siempre hablando de las actualidades de nuestro país y de nuestros problemas que nos aquejan a 40 millones de argentinos. Y uno de los problemas principales que ha sido noticia en estos días es el impuesto a las ganancias, que por supuesto hoy ya no se habla más de ello y fue utilizado en su momento por la oligarquía. ¿Leemos un artículo de esto? Bueno, esta es la opinión del Partido Revolucionario de los Trabajadores. El impuesto a la ganancia, al salario, una lucha más necesaria que nunca. Este artículo fue escrito el día 7 de julio del 2012. Ahora se ha puesto de moda entre los políticos burgueses la muletilla que nadie resiste un archivo, a lo cual podríamos afirmar que eso es así en tanto en cuanto no hay una pérdida de la memoria, principal cualidad de la política de la burguesía. Pero bueno, recurriendo a algunos hechos de la historia, encontraremos, por ejemplo, que el gobierno de Frondizi, con su tristemente célebre política de integracionismo y desarrollo, decretó un estado de sitio en respuesta a una oleada de huelgas obreras, plan Conintes, y se decretó, entre otras cosas, la famosa ley de conciliación obligatoria, que rige hasta nuestros días y que todos sabemos que la burguesía la utiliza siempre a su favor. Cuando está contra el arco la saca a relucir y cuando se siente ganadora la desconoce. El actual gobierno es cómplice directo del famoso archivo delictivo de la burguesía contra los trabajadores. Por un lado, critican al pasado como el causante de todos los males actuales, pero adelante con los faroles de todas las leyes antipopulares. Y tienen amnesia para lo que les conviene, y buena memoria para otras cosas que no hacen a las cuestiones problemáticas actuales, y dale con el bombo. Así, por ejemplo, pasa con el impuesto a las ganancias, aplicada a los trabajadores, y ahí sí que la burguesía no resiste el archivo, para lo cual le vamos a refrescar la memoria. El gobierno de Menem y Cavallo sacaron la famosa ley del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, que solo alcanzaba en ese momento a los altos ejecutivos. Más tarde, el mismo ministro Cavallo, en el gobierno de la Rúa, lo aplicaría al salario de los trabajadores. ¿De qué hablan los K cuando se refieren a la derecha? Pero el actual presente es mucho más nefasto. Más allá que las actividades financieras o los casinos no paguen ganancias, entre otros, ahora a toda esta historia se le ha sumado la inflación y aparece en toda su crudeza el verdadero objetivo de este impuesto, como un mecanismo más de achatamiento salarial. Y la Presidenta afirma que en todos los países del mundo se paga este impuesto, pero lo que no dice que ni de cerca son los porcentajes que se pagan acá. Mención aparte es que este impuesto ni los militares se animaron a implementarlo y encima tiene el cinismo la señora Presidenta que hay obreros ricos y obreros pobres, tratando de dividir así a la clase obrera. Ahora bien, veamos a dónde apuntan estos tipos. Si tomáramos el índice real de la inflación, hay el mínimo no imponible para solteros sería para los salarios que superan los 10.000 pesos. Pero al no tomar el índice inflacionario, el piso actual es de 5.200. Hoy, más de 1.500.000 trabajadores pagan este impuesto, a lo que para marzo del año que viene, con los miserables y nuevos convenios, se sumarán a pagar este impuesto 250.000 nuevos trabajadores. Más. Esto apunta, sin ninguna duda, a que cada vez más trabajadores se sumen al flagelo de dicho impuesto, lo cual explica la resistencia a modificar los porcentajes del mínimo no imponible. Por supuesto que el salario no es ganancia y que por lo tanto no debería existir ningún tipo de impuesto al salario. Esto hace años lo venimos expresando en reiteradas notas, pero las maniobras de los monopolios nos demuestran una vez más que el objetivo esencial pasa por hacer una Argentina competitiva en el mundo con salarios chinos
y las intenciones no están en achicar la masa de trabajadores que paguen dicho impuesto, sino por el contrario, ampliarla a la mayoría de los trabajadores. La laraca de Moyano y el gobierno en relación a este tema no pasó de ser eso, una laraca, por las disputas de unas migajas. De hecho, los medios masivos de desinformación, tanto oficialistas como opositores, no hablan más de este tema, pero siguen con el circo del gobierno y Moyano. Pero estos torpes, que siempre subestiman la capacidad de nuestro pueblo, abrieron una endija que la clase obrera empuja para que ese silencio se transforme en un grito de rebeldía y lucha al pie de la máquina. Por supuesto, porque la revolución está en marcha. Está en marcha. Hasta el próximo bloque de Radio Revolución. Seguimos en Radio Revolución, una voz al servicio de la revolución. Y queremos comentarles que ya está disponible El Combatiente y La Comuna, que es la revista teórica política del partido PRT. Bueno, ya está a su disposición. Y bueno, como veníamos hablando en el bloque anterior, la movilización de los trabajadores y la lucha de los trabajadores no terminó solamente en la convocatoria del burócrata sindical Moyano, se sigue dando a lo largo y a lo ancho del país. Exactamente. La paz social hecha añicos por la lucha genuina de los trabajadores. Esta es la opinión del Partido Revolucionario de los Trabajadores en una nota presente el día 5 de julio del 2012. Más allá de las maniobras de silenciamiento con las que la burguesía pretende esconder el incendio político en el que está sumergida, ya se sabe que no se puede tapar el sol con la mano. El sur de nuestro país, y en particular las provincias de Santa Cruz y Chubut, es escenario de profundas confrontaciones que por un lado dejan al desnudo los intereses concretos del gobierno de los monopolios y por el otro se constituyen en el piso del nivel en que se encuentra hoy la lucha de clases. En el conflicto de los trabajadores petroleros de Cerro Dragón encuadrados en la construcción, la moneda está en el aire y se profundizan los reclamos. Por otra parte, los trabajadores de la minera Tritón, cercana a Gobernador Gregores, realizan un paro de la actividad por mala liquidación de haberes, reclamando además por las condiciones de trabajo, la habitabilidad, la comida y la falta de elementos necesarios para realizar tareas en la meseta, donde en este momento las temperaturas llegan a 15 grados bajo cero. Denuncian: estamos en condiciones de vidas deplorables. Esto lo veníamos advirtiendo hace tiempo, pero como siempre, la empresa no hace nada. Solo les interesa producir, y no importa a qué costo, para el personal. Hoy decidimos pararle toda la producción a Tritón, hasta que no nos den respuestas a todos los reclamos que tenemos pendientes. Vivimos en módulos que están hechos pelotas, refiriéndose a los trailers y containers en los que el personal se aloja. Goteras, frío y humedad es lo menos que tienen estos módulos, que cuando se les acumula la nieve en el techo, empiezan a escurrir el agua para adentro. Más adelante indicaron que no tenemos calefacción y acá hace días de 15 grados bajo cero, la comida no es lo mejor, el agua es más escasa que el oro que lo sacamos nosotros todos los días. Con estas premisas, sumadas a las condiciones de seguridad deficiente que maneja no solo Tritón, sino todos los yacimientos de la provincia. En este mismo marco de convulsión y avance de las luchas obreras y populares, continúa profundizándose el conflicto. En Caleta Olivia, centenares de trabajadores de la construcción manifestaron su furia tras quedar suspendido por falta de fondos que no habría enviado Nación para dar continuidad a la edificación de un plan de 40 viviendas. Desataron su bronca
tomando la sede gremial de la UOCRA, donde prendieron fuego una camioneta que se hallaba estacionada en el patio interno y luego quisieron linchar al secretario general del gremio, que tiene jurisdicción en toda la zona norte de Santa Cruz, Américo Palma. Por otro lado, en Pico Truncado, un importante grupo de trabajadores, también de la construcción, tomó el martes pasado las instalaciones de la seccional Pico Truncado, reclamando directamente a los principales dirigentes gremiales de orden regional y nacional la medida regional y nacional. La medida expresa su fundamento en que las personas y compañeros de la localidad se encuentran desconformes y en total desamparo sindical. No solo los que están trabajando, sino también los desocupados. La burguesía como clase está muy débil y el principal motivo de ello es el avance de la lucha obrera y popular, porque sus respuestas, tanto en lo económico como en lo político, siempre estarán enfrentadas a los intereses de la clase obrera y las masas populares. Es tarea hoy de los revolucionarios profundizar la batalla en el terreno político, ahondando esa debilidad. Y la revolución está en marcha. Sí, hasta el próximo programa de Radio Revolución.